Me llamo Ernesto y este relato que les voy a compartir sucedió hace ya algunos años. En ese momento, yo me consideraba escéptico de temas de brujería. Siempre pensé que eso era algo que no existía. No creía que fuera posible que alguien pudiera hacer daño a base de conjuros y esas cosas. Sin embargo, la experiencia que viví me demostró que existe gente con muy malas intenciones que pueden dañar de esta manera. En aquel tiempo, estaba casado con María. Ya teníamos varios años y no teníamos hijos. La verdad fue más por decisión mía, ya que ella, en más de alguna ocasión, mencionó su deseo de embarazarse, pero siempre terminaba yo convenciéndola de que no era buen momento y ella cedía. La verdad es que jamás me vi siendo padre. En aquel tiempo, mi trabajo se basaba en atender un negocio relacionado a la informática, mismo negocio en el cual ya tenía yo varios años, pues desde que salí de la universidad comencé con ese emprendimiento. Debido a esto yo trabajaba a largas jornadas, sobre todo de noche, ya que la mayoría de mis clientes programaban las actividades en ese horario para no entorpecer sus operaciones durante el día. Fue ahí que conocí a Lisa. Ella trabajaba en una empresa a la que le estaba haciendo la instalación de sus redes. En ese lugar, mis labores empezaban entre las 8 y 9 de la noche, finalizando entre las 2 y 4 de la mañana. Lisa trabajaba en ese lugar como analista de créditos. Su turno terminaba a las 10 de la noche, así que la veía un par de horas todos los días. Lisa llamó mucho mi atención. Ella era una mujer muy guapa, alta, de tez muy blanca y pelirroja. Su manera de caminar llamaba la atención de quien fuera, ya que demostraba mucha seguridad y sobre todo sensualidad. A pesar de no vestir de forma provocativa, su presencia siempre llamaba la atención de los hombres que estuvieran cerca. El acto de la intimidad siempre ha sido muy importante para mí, y en ese aspecto con mi esposa no es que fuera malo. Sin embargo, ya no había adrenalina ni aventura, mucho menos cumplíamos fantasías. En más de una ocasión le propuse salir de la rutina e intentar cosas distintas, pero mi esposa nunca aceptó. No trato de justificarme, pero yo buscaba esa emoción, esa adrenalina, salir de lo mismo. Y por esta razón es que Lisa llamaba cada vez más mi atención. Y la cosa llegó a tanto que cuando tenía encuentros íntimos con mi esposa, me imaginaba que se trataba de Lisa con quien me encontraba. Me imaginaba tocando su piel, sus labios carnosos, sus pechos que a mi ver eran perfectos. Y creo que mi esposa notaba algo diferente en mí, porque de verdad me encendía como loco, como hace mucho tiempo no lo hacía. Pero nunca me hizo ningún comentario al respecto, solo disfrutaba de tenerme así, como un animal encima de ella. Mis pensamientos hacia Lisa eran cada vez más frecuentes, y llegó un día en que ya no pude aguantarme más. Un día que me encontraba en labores en el lugar donde ella trabajaba. Eran cerca de las 10 de la noche, y sabía que era su hora de salida. Cuando ella salió, ahí la vi, afuera del elevador con una amiga. Yo me acerqué y le dije: «Hola, soy Ernesto. ¿Crees que podamos hablar un momento?». Ella le dijo a su amiga que se adelantara, que en un momento lo alcanzaba. Cuando su amiga subió al elevador, le dije que llevaba días viéndola. Le conté que estaba trabajando temporalmente en el edificio y quería invitarla un día para tomar algo y conocernos. Ella me miró, hizo una pausa y después me contestó: «Mi nombre es Lisa, y también te he visto por aquí. Y sabes, creo que sí acepto tu invitación. ¿Puedes hoy?». Su pregunta me sorprendió mucho, ya que no creí que aceptara tan rápido. Eso despertó en mí mucho más deseo de conocerla, ya que me dio la impresión de ser una mujer segura y decidida. Le comenté que ese día terminaría las actividades a eso de la medianoche, que quizá ya sería muy tarde, a lo que contestó que estaba perfecto para ella. Me dio su teléfono y me dijo que le marcara al terminar para ponernos de acuerdo. Por lo pronto, ella iría a tomar algo con sus amigas. Regresé a mis actividades y me di prisa para terminar a tiempo. Guardé las herramientas
y me refresqué un poco para verme más presentable. Le marqué y me dijo que estaba en un bar en la misma zona. En 5 minutos para mí fue fácil llegar y estar con ella. Lisa se cambió a una mesa en donde solamente estábamos nosotros dos. Comenzamos a charlar y a tomar un poco. Recuerdo que yo me sentía fuera de mí. No podía creer que por fin estaba hablando con ella. Y obviamente no podía esperar a poder llegar a algo más, pero tenía que darle su tiempo, eso sí. Luego de un par de horas y de unos tragos, salimos de ese lugar y me ofrecía llevarla a su casa. También quedaba cerca de aquel lugar, por lo que ella accedió. Cuando llegamos la dejé en la puerta de su casa y antes de bajarse del carro, recuerdo que puso su mano en mi pierna. Después se acercó y me dio un beso en la mejilla, pero muy cerca de mis labios. Sin pensarlo me giré un poco y terminamos besándonos apasionadamente. Mi corazón latía con gran fuerza, sentía que quería salirse de mi pecho, y mi masculinidad, ni qué decir, se comenzó a poner muy rígida, tanto que no dudo que ella la notó de inmediato. Después de ese apasionado beso, Lisa bajó del auto y entró a su casa, dejándome totalmente emocionado y con ganas de más. Me fui a mi casa y estaba tan pero tan entrado con aquello que desperté a mi esposa para tener un momento intenso. Obviamente yo estaba pensando en Lisa mientras lo hacíamos y caí en cuenta que el tener esa fantasía había mejorado en mucho la calidad de los encuentros con mi mujer, aunque aquello seguía sin ser suficiente. Lisa y yo salimos un par de veces más y poco a poco compartíamos cosas más personales. Estaba impresionado, ya que ella no solo aparentaba mucha seguridad y sensualidad, sino que realmente se mostraba y hablaba de forma muy segura y vivaz. Era muy divertida y también muy inteligente. Eso me estaba atrayendo mucho más de ella. Yo fui sincero y le dije que estaba casado, sin ahondar en muchos detalles, pero eso me parecía lo correcto, ya que mi intención no era ocultarlo. Ella se sinceró y me contó que estaba divorciada desde hace algunos años y tenía un hijo de 11. Luego de su divorcio, regresó a vivir con sus padres en lo que su economía mejoraba, ya que ella se hacía cargo al 100% de los gastos de su hijo, porque su exmarido, a pesar de la denuncia de pensión, no aportaba nada para la manutención. Eso a mí me estremeció y sentí mucha empatía hacia ella, por lo que le ofrecí mi apoyo por si algún día lo necesitaba. Más o menos al mes de nuestra primera salida, me invitó a una fiesta de cumpleaños de una de sus amigas. Acudimos al lugar del festejo, tomamos, bailamos, me presentó a algunos de sus amigos ahí presentes. Lo pasamos muy bien, pero yo seguía deseando algo más. Yo añoraba tenerla en mis brazos y hacerla mía, así que le propuse ir a otro lugar donde pudiéramos estar a solas, y Lisa aceptó. Nos dirigíamos a un motel a las afueras de la ciudad. En el camino, llegamos por unas cervezas y algunas botanas. Nos íbamos besando muy apasionadamente y ella empezó a tocarme el pecho, la pierna y por supuesto un poco más. Yo me sentía muy emocionado, tanto que poco me faltó para detenerme en un lugar oscuro y solo hacer el acto ahí mismo. Hice mucho esfuerzo, pero logramos llegar a aquel motel y en cuanto entramos a la habitación, ya no podía más. Nos empezamos a quitar la ropa mutuamente, casi rompiéndola por la desesperación. En unos segundos quedamos desnudos y pude contemplar el hermoso cuerpo de Lisa, sus pechos perfectos, sus caderas y sus piernas. Me estaba volviendo aún más loco de tenerla frente a mí. La abracé, la besé y nos tumbamos en la cama. Por fin tenía la oportunidad de hacerla mía y así fue. Aquel encuentro con Lisa fue el mejor que había tenido yo en toda mi vida. Ella era una mujer totalmente desinhibida. Probamos muchas poses y el hacerla terminar en más de una ocasión me hizo sentir un hombre poderoso. Al terminar nos quedamos recostados en la cama sin decir nada, solamente viéndonos en el espejo del techo. Verla sonrojada y totalmente satisfecha fue algo maravilloso. A mí siempre me ha importado el placer de mis parejas. Eso es una extensión de mi propio placer. Terminamos la noche en el jacuzzi tomando cerveza y al amanecer nos fuimos
La dejé en su casa y luego me fui para la mía. Me di una ducha rápido y me acosté a dormir, porque había terminado bastante cansado. Los encuentros con Lisa fueron cada vez más frecuentes, pero no siempre nos veíamos solo para eso. En ocasiones íbamos a fiestas, la invitaba a comer, nos íbamos a pasar el fin de semana fuera de la ciudad. Nos veíamos casi como una pareja de enamorados, con la diferencia que al final del día la dejaba en su casa y yo me iba para la mía, en donde me esperaba, por cierto, mi esposa. Así pasaron alrededor de 2 años. En un principio a mi mujer no le pareció extraño, ya que, como comenté en un inicio, mis horarios de trabajo eran extenuantes y con bastante frecuencia era por varios días o meses fuera de la ciudad. Sin embargo, creo que después de un tiempo comenzó a sospechar, ya que me hacía algunos comentarios que anteriormente no me hacía. Pero yo me sentía tan feliz con esa segunda vida que no me importaba lo que mi esposa pensara. En ese tiempo Lisa pasó por una temporada muy complicada en temas económicos y también una segunda demanda para con su ex esposo. Yo le mostré mi apoyo moral y económico, dejándole en claro que mi interés hacia ella no era solo para intimar. Luego de algunos años de tener esta relación con Lisa, decidí cortar la situación con mi esposa y le pedí el divorcio. Nuestra separación se dio de una forma muy tranquila, a pesar de que el motivo de la separación era otra mujer. Pero no haber concebido hijos, supongo que eso hizo que fuera más fácil. Mi esposa solamente me dijo: «Yo sabía que algo estaba pasando, Ernesto. Esperaba que tuvieras las agallas para contármelo tú mismo. Y la verdad reconozco el valor que has tenido, aunque eso no quita que seas un mal hombre, ya que todo lo que he hecho en estos 10 años de matrimonio fue solo apoyarte. Pero tampoco te puedo obligar a que estés conmigo si ya no me deseas. Así que espero haya valido la pena». Yo no pude decir nada. No había forma de disculparme. Solo le agradecí por el tiempo y por lo vivido esa década de tiempo. Luego de haber firmado los papeles del divorcio, por otra parte, Lisa y yo, fue que decidimos formalizar. Aunque no vivíamos juntos aún, le renté un departamento al que se fue a vivir con su hijo, y yo rentaba otro para mí, ya que le dejé la casa a mi ex esposa. Me sentía muy feliz con esa decisión. Éramos muy felices, viajábamos, la apoyé en sus proyectos de seguir estudiando y de abrir un negocio. Sinceramente, es la relación que yo siempre esperé tener con una mujer. Lisa cambió de trabajo y yo la acompañé a una reunión donde conocería a sus nuevos compañeros. Eran todos muy jóvenes, así que las fiestas eran muy alocadas. En una ocasión, una chica de nombre Sara, a la que Lisa consideraba de sus mejores amigas, se me acercó y bailó frente a mí muy provocativamente y me susurró al oído: «Tú vas a ser mío». Yo la separé y le dije: «Sara, estás muy tomada, no vuelvas a decirme esas cosas. Eres de las mejores amigas de Lisa y yo no podría hacerle nunca algo así». Esto que pasó no se lo conté a Lisa. Pensé que fue el calor del momento, ya que todos estábamos muy tomados y seguro no iba en serio. Pero esa no fue la única ocasión que Sara se me insinuó. Ella volvió a acercarse con esas intenciones y me hacía sentir muy incómodo. Pero yo veía a Lisa muy feliz e inseparable con sus amigas, y como no quería causar conflictos entre ellas, decidí alejarme de sus reuniones y solo pasaba por Lisa para llevarla al departamento. Un tiempo después, trabajando en el mismo edificio donde conocí a Lisa, supe que Sara trabajaba ahí, y nos volvimos a ver después de esas ocasiones donde se me insinuó. Yo solo la saludé y quise pasar de largo, pero ella me detuvo y se disculpó conmigo, diciéndome que sentía lo que había pasado y esperaba que la perdonara, pues aquello ya no iba a volver a pasar. Yo asentí y acepté sus disculpas. Le dije que yo amaba a Lisa y no quería que hubiera un conflicto por esta razón con ella. Un día, luego de dejar a Lisa en el departamento, me sorprendí al ver a Sara afuera de donde yo vivía. Ella sabía mi domicilio porque antes habíamos hecho algunas reuniones ahí, además le quedaba bastante cerca de su casa. Bajé de mi carro y al acercarme, vi que Sara estaba llorando. Le pregunté qué le pasaba y me preguntó si podía pasar. Yo accedí.
Entramos y le ofrecí un té, el cual aceptó. Ya que estuvo más tranquila, me contó que había tenido problemas en su casa. Ella aún vivía con sus padres y eran muy rígidos con ella, por lo que hubo un conflicto por un permiso que les pedía para salir, y al negárselo, ella se fue sin decirles a dónde. Me pidió quedarse un rato, pero que no le avisara a Lisa, ya que no quería causar un problema mayor. Yo acepté y le ofrecí quedarse el tiempo que necesitara. Luego de unas horas me dijo que se sentía lista para volver, y me ofrecía llevarla a su casa, ya que la zona no es muy segura y ella podía correr peligro. La dejé y ella se despidió de mí con un abrazo y un beso en la mejilla, agradeciéndome así el apoyo. Después de esa ocasión, las visitas de Sara fueron siendo más frecuentes. Lisa y yo no vivíamos juntos, pero ella se quedaba desde el jueves hasta el domingo en mi casa, que eran los días que su hijo se iba con su papá. Así que de lunes a miércoles se prestaba para que Sara me visitara. Poco a poco me fui sintiendo en confianza. Sara era una buena chica, aunque algo inmadura aún. Tenía como 25 años y yo ya tenía 35. Estaba en una etapa totalmente diferente de la vida. En sus visitas, Sara siempre me hablaba sobre su relación con su familia. Sus padres eran en extremo católicos y poco flexibles. Me decía que solo quería encontrar a un hombre para casarse y que la sacara de la casa de sus padres. Algunas otras veces solo lloraba. Yo me sentía muy mal por ella, pero no podía ayudarla. Lo único que podía hacer era darle ese espacio en que ella se sintiera segura. En una ocasión, nos encontrábamos tomando unas cervezas en mi casa, y ella entró al baño que estaba en la habitación principal, ya que el de afuera estaba descompuesto. Me quedé en la sala y de pronto me llamó para que fuera a ayudarle. Al entrar, la vi recostada en la cama en ropa interior y me dijo: «Ya no puedo aguantarme, Ernesto. Desde hace mucho tiempo que te deseo y quiero que me hagas tuya. No le voy a decir a nadie. Quiero que este sea nuestro secreto». Me quedé de pie en la puerta muy sorprendido, pero el verla ahí, tan dispuesta, la verdad es que la vi con otros ojos, con los ojos de un hombre, y de verdad que me pareció una mujer muy hermosa, muy sensual. Su cuerpo era divino, y sinceramente no pude decir que no. Subí a la cama y la hice mía. Ella me tomaba de una forma voraz que me fascinó. Fue muy diferente a otros encuentros que hubiera tenido. Parecíamos poseídos tomándonos de pies a cabeza, hasta que el acto terminó. Debo decir que ese encuentro fue muy delicioso y diferente. Imaginaba en todo momento a sus religiosos padres, mirándome cómo tocaba y profanaba la inocencia de su hija. Transcurrió esa noche, pasamos juntos otro par de horas tomando y charlando. Finalmente después la llevé a su casa. En ese momento fue que sentí mucho remordimiento, y al despedirnos, fue que le dije: «Sara, debemos olvidar esto que pasó. Por favor, no vuelvas a buscarme, porque Lisa no se merece esto. Además, no me interesas para nada más. Sé que me escucho muy cruel, pero prefiero ser sincero contigo. Nuestro encuentro fue muy rico y eres muy bonita, pero yo amo a Lisa y no pienso dejarla». Sara se molestó con mis palabras y comenzó a gritarme: «Oh, pues era de esperarse, Ernesto, que solo me usaras para luego desecharme. Pero ¿sabes qué? No te daré ese gusto. Si te atreves a dejarme, te haré la vida imposible». Aquella versión de Sara era muy distinta a la que horas antes me había prometido discreción. No sé qué le pasaba, pero en ese momento debo decir que comenzó la peor etapa de mi vida. Lisa nunca se enteró hasta ese momento de lo sucedido. No podía yo ser sincero con ella, porque estaba seguro que me iba a abandonar, y no quería que eso pasara. Un par de semanas después, al salir de casa para ir al trabajo, encontré parada a Sara ahí afuera. Ella, al verme, se acercó para saludarme y decirme que venía a disculparse, que se sentía muy apenada y que no quería perder mi amistad. «Ernesto, lamento mucho lo que te dije. Quiero que sepas que dejaré todo en el olvido. No debí comportarme así. Pero por favor, no te alejes de mí. No cuento con nadie. Me siento sola en la vida». Sara comenzó a llorar y continuó diciéndome que sus padres la habían corrido de su casa. Ella no tenía a dónde ir
y me pidió si podía permitirle quedarse en mi casa en lo que resolvía esa situación. Me dijo que bastaba con solo un día para ella poder encontrar un lugar al cual irse. La verdad es que de verla así me dio mucha lástima, por lo tanto accedí. Le dije que me iría a trabajar, pero le dije que podía quedarse y sentirse como en su casa. Al final de la tarde, mientras estaba yo en el trabajo, me mandó un mensaje diciéndome que ya se iba, que se habían resuelto las cosas en su casa y que debía regresar. Sara dejó mi llave en un escondite secreto de la cochera y se retiró. Debo confesar que eso me resultó algo extraño, ya que en la mañana estaba inconsolable, pero más allá de eso, esperaba que de verdad se hubieran resuelto sus problemas en casa. Unas semanas después, no había sabido yo mucho de Sara. Había estado yo ocupado resolviendo diversas dificultades que se me habían presentado en el negocio, ya que algunos clientes cancelaron sus servicios y me dejaban con el material que ya había comprado. De un día para otro, aquellos me decían que tenían que pausar y que no tenían fecha para retomar. También me sucedía que los prospectos que tenía optaban por otras opciones. Otros clientes empezaron a fallarme con los pagos y con todo esto junto, las cosas se me comenzaron a complicar. Tuve que despedir a algunos de mis empleados porque ya no tenía ni para sus pagos. Algunos de ellos continuaron conmigo y dijeron que esperarían, que solo era una mala racha. En la verdad yo me empezaba a desesperar. Todo estaba saliendo mal. Abundaban los problemas con los proveedores, ya que me atrasé mucho en los pagos. El poco dinero que entraba al negocio solo era para medio pagar, pero todo se volvió una bola de nieve cada vez más grande, tanto que no la pude detener. Llegó al grado que no tenía ni para comer, y para colmo, Lisa se enteró de mi encuentro con Sara, y eso fue el acabose de nuestra relación. Ella no me lo pudo perdonar y me abandonó. Esa situación me dolió demasiado. Sentía que ya no podía más. Lisa era la única persona que me apoyaba e impulsaba, y siempre entre los dos encontrábamos la solución a todo. Toqué fondo en ese momento. Fueron varios meses que me encontré en esa oscura situación, y de verdad que por más que buscaba el motivo de mi tan repentina mala suerte, no podía encontrarlo, y mucho menos una solución. Terminé por despedir a los últimos empleados que tenía. Llegué al punto en que prefería morirme. Nada me estaba saliendo como lo esperaba, y estaba perdiendo cada vez más dinero, con decirles que tampoco tenía para pagar la renta del lugar donde vivía. Ya debía varios meses. Ni los servicios básicos de agua y luz podía pagar. Afortunadamente mis renteros fueron comprensivos. De verdad que lo que más me intrigaba es no saber qué sucedía. Un día platicando con un amigo sobre mi situación, me preguntó que si había pensado en la posibilidad de que me hubieran hecho un trabajo de brujería, ya que eso de que me fuera mal de un día a otro estaba muy raro, pues yo siempre había sido muy dedicado y la suerte estaba de mi lado. Aquel amigo me compartió el contacto de una persona que él conocía. Me dijo que no perdía nada contactándola. Total, peor no podría estar. Y pues tenía razón, ¿qué más podría perder? Ya no me quedaba nada. Hice el contacto con aquella persona. Al conocerlo, me dio un poco de duda ya que se trataba de un hombre. He sabido que regularmente son mujeres quienes se dedican a estas actividades. Quedé de visitar a don Antonio, así se llamaba. Al día siguiente él me recibió en su domicilio, en una colonia que en mi ciudad es muy conocida porque hay muchas personas que a eso se dedican. Al llegar don Toño, como me pidió que lo llamara, me dijo: «Ay, muchacho, aún no me cuentas nada de lo que te trae por acá, pero vaya que te ves muy mal. Tienes una energía muy pesada en tus espaldas. Siento que estás cargando un gran peso, pero pásale, ponte cómodo y cuéntame». Entré al lugar y era como me lo imaginaba. Había una mesa al centro y era muy oscuro, además hacía frío. Cuando me senté le dije que estaba pasando por cosas muy extrañas, que sinceramente no creía mucho en estas cosas de la brujería, pero que me estaba yendo tan mal, sin encontrar razón alguna, que ya no importaba lo que ahí pasara. En cuanto le dije esto, me respondió que efectivamente, luego se me veía y sentía que me habían hecho un trabajo muy fuerte, que se trataba de una mujer cercana y a la que conocía ya de tiempo. Don Toño me preguntó
que si no había notado algo sospechoso en mi casa, como el que se me hubiera perdido alguna prenda o algo muy personal. Le respondí que hasta ese momento no lo había considerado. Yo no podía imaginarme quién podría haber sido. Conocía a mucha gente, y hasta ese momento no creí que alguien cercano a mí fuera capaz de hacerme tanto daño. Don Toño me prometió ayudarme, pues aquel trabajo que me hicieron era bastante fuerte. Sin embargo, para él no era muy difícil de combatirlo. Don Toño estuvo haciendo ahí algunas mezclas con hierbas y otras cosas. Rato después me dio a beber un menjurje, que fue el resultado de aquello. Me dijo que iba a saber muy feo y que lo tomara rápido, para no agarrarle el sabor. Muy decidido y resignado, yo bebí todo hasta el fondo, y vaya que sabía horrible. Don Toño también me entregó en las manos un amuleto, que era como una especie de escapulario, con una imagen de un santo. Me dijo que no tuviera miedo, porque el trabajo que él estaba haciendo era un hechizo blanco. Por ese momento me dijo que era todo, pero me advirtió que mejor me quedara en casa el resto de la tarde, pues el menjurje podría hacer efecto, y aquello podría ser algo incómodo. Traté de pagarle por aquel trabajo a don Toño, pero me dijo que no era necesario. Me indicó que una vez que el trabajo fuera efectivo y yo viera los resultados, entonces podía yo regresar y darle lo que fuera mi santa voluntad. Me fui del lugar, y he de ser muy sincero al decirles que tenía muchos meses, prácticamente desde que todo inició, que no dormía bien. Pero esa noche pude dormir plácidamente como hacía mucho tiempo no lo hacía. Desperté prácticamente hasta el día siguiente, ya pasado el mediodía. Noté que las sábanas estaban completamente mojadas. Cuando las vi, noté que algo fue expulsado de mi cuerpo a través del sudor, pero eso no era todo. Me di cuenta que había caído tan cansado que ni siquiera me di cuenta, que había defecado una gran cantidad de diarrea en toda la cama. Aquello estaba completamente asqueroso, pero lo que más me daba miedo es que sobre el colchón quedaron arrastrándose unos muy pequeños gusanos negros. No podía creer que yo tuviera eso dentro de mi cuerpo. Aquello era un mal que definitivamente se me plantó para que yo sufriera, incluso, quizá hasta para que muriera. Enrollé las sábanas y las fui metiendo en bolsas negras para tirarlas a la basura. También le di una enjuagada al colchón y lo saqué a la calle para que algún pepenador se lo llevara. Extrañamente me sentía bien. Hacía días que no pasaba eso. Con aquel buen ánimo recuerdo que me metí a bañar. Y mientras lo hacía, recibí una llamada al teléfono. Me salí de la ducha rápidamente y noté que se trataba de un cliente que desde hacía mucho tiempo me debía dinero. Era de unos pagos de un trabajo que le hice. Sin pensarlo le contesté, y efectivamente, aquel cliente me confirmaba que ya tenía mi dinero. Me había pedido disculpas por la tardanza y nos pusimos de acuerdo para pasar a recogerlo. Al colgar la llamada no cabía la felicidad en mí, ya que con ese pago podría pagar algunas rentas y también a algunos proveedores. Por un momento, pensé que el trabajo que me había hecho don Toño ya estaba rindiendo frutos, pero creí que más bien se trataba de una casualidad, ya que no había pasado ni siquiera un día desde la visita con aquel brujo. Esa semana me salieron unos trabajitos muy pequeños que me fueron ayudando a salir poco a poco con la semana. En serio que todo comenzó a cambiar. Se empezaron a concretar algunos proyectos que tenía pendientes, lo que hizo que volviera la solvencia a mis cuentas bancarias. Me puse así al corriente con las rentas que debía y adelanté otras tantas. Pagué los recibos de la casa ya que también los tenía atrasados. Mi negocio volvió a prosperar y volvieron a trabajar conmigo mis ex empleados. Pasado el tiempo y ya estando más estable, fui a visitar a don Toño. Decidí ir a su domicilio para pagarle el gran trabajo y el favor que me había hecho. Al abrirme la puerta se sorprendió al verme y me dijo que le daba gusto verme tan repuesto, que hasta me había cambiado el semblante, que era ya una persona diferente. Le di las gracias y le dije que iba a pagarle su trabajo. Me dijo que no era necesario, pero yo insistí. De esta forma me tomó el dinero y me despedí. Habían pasado unos días después de mi visita a don Toño, cuando una mañana me estaba alistando para ir a trabajar. Me metí a bañar y de pronto dejó de salir el agua. Aquello me pareció muy extraño, ya que lo primero que pensé es que me habían cortado el agua,
Me entró la duda, ya que yo había pagado todos los meses que debía y no tenían por qué haberla cortado. Me puse algo de ropa y salí a revisar el medidor. Lo más extraño es que sí tenía agua. Puse la escalera y subí al techo. Al abrir el tinaco, me sorprendió verlo completamente lleno. No me explicaba entonces qué era lo que sucedía. Estuve ahí observando, cuando de pronto, en el fondo del tinaco, a la altura donde se encuentran las conexiones, vi algo de color rojo que resaltaba mucho, pero no podía distinguir bien qué era. Así que pronto cogí un tubo que estaba ahí cerca, y con mucho esfuerzo fui jalando aquella cosa roja que tapaba el tubo del agua. Cuando por fin logré desprenderlo, salió flotando y descubrí que era un costalito de tela como de terciopelo, de color rojo. Yo no daba crédito a lo que veía. Cuando saqué aquel costalito y lo abrí, fue una gran sorpresa ver que dentro de él había un pedazo de tela a cuadros, que parecía haber sido cortada de una camisa o de alguna prenda. Había también un mechón de cabello y una bolsita de plástico con sal de grano. Todo estaba amarrado con un hilo de color negro. Al ver detalladamente la tela que estaba dentro del costalito, recordé que hace mucho tiempo no veía una camisa mía con ese diseño. En ese momento supuse entonces que el mechón de cabello era mío y la sal seguramente la usaron para hacer que me fuera mal. Al día siguiente volví a visitar a don Toño para mostrarle lo que había encontrado, y con esto él confirmó que efectivamente ese era un ritual para salar a alguien, y que era muy curioso dónde lo había colocado la persona que me hizo el mal. Sin embargo, me dijo que posiblemente aquel no era el único trabajo que me había hecho. Me dijo que desde que conocí a Sara, posiblemente ya me estaba trabajando. No por nada me habían salido los gusanos negros del cuerpo. La respuesta era bastante clara. Al haber Sara colocado aquello en el tinaco, yo estaba bañándome, cocinando, tomando, lavando mi ropa, todo con esa agua salada. Ahí tenía las respuestas que tanto había buscado. Don Toño me dijo que por prevención iría a mi casa a darle una limpia para eliminar todo el mal que haya quedado de aquel trabajo. Me dijo que lo sentía mucho por la persona que me lo hizo, porque todo se le iba a regresar y multiplicado. Un par de meses después, volví a ver a Lisa para arreglar las cosas. Yo quería quedar con ella como amigos. Al contarle lo sucedido, ella me dijo que Sara y su familia eran de esa misma colonia que don Toño, por ellos que también le sabían a la brujería. Lisa me dijo que ella podría asegurarme que Sara me había hecho ese mal, y yo le creí, ya que todo el mal comenzó cuando Sara me amenazó por haberla despreciado. Al ella volver a mi casa para supuestamente quedarse ahí, seguramente utilizó ese tiempo para hacerme aquella brujería y colocar el costalito en el tinaco. Con todo esto me queda muy claro que hay mucha gente con malas intenciones en el mundo, y el mal, si lo permitimos, puede venir de cualquiera. Tiempo después, por parte de algunos conocidos que logré hacer por parte de Lisa, supe que a Sara le estaba yendo muy mal, que tenía tiempo que no encontraba trabajo. Sus papás la habían corrido de la casa y se había ido a vivir con un hombre que la trataba muy mal. La golpeaba horrible y no la dejaba salir. Dicen que un día la golpeó tan fuerte que terminó quebrándole una botella en la cabeza. Aquel golpe la dejó muy mal. La violencia de aquel hombre no fue suficiente, porque con lo que aún sostenía en sus manos de aquella botella, comenzó a rasgar el rostro de Sara. Lo hizo de una manera tan brutal que le dejó unas marcas horribles en la cara, y lo peor de todo es que le lastimó tanto un ojo que terminó perdiéndolo. Lo más triste y trágico de su caso es que Sara durante mucho tiempo no pudo separarse de aquel hombre. Ella tenía un amor enfermizo hacia él, pero pese a esto, aquel hombre no dejaba de golpearla, de maltratarla. La razón originalmente es porque Sara no podía darle un hijo. Cuando Sara por fin dejó a aquel hombre, fue a causa de otra golpiza, una golpiza tan fuerte en la que el hombre le estuvo pateando el abdomen, el vientre. Sara fue a dar al hospital nuevamente, pero cuando la analizaron los doctores, se dieron cuenta que varios de sus órganos estaban muy lastimados, sobre todo su matriz, la cual no les quedó más remedio que extraerla. De verdad que me impresionaba saber todo lo que había vivido Sara, pero también era una realidad, que si ella hizo el mal con brujería para dañarme a mí,
y quién sabe a cuántas personas antes de mí. Ella estaría pagando un precio muy alto. A la vida nada se le escapa. Un día, revisando una de mis redes sociales, noté que tenía un mensaje de Sara, donde me confesaba todo lo que me hizo. Me habló de aquella brujería y de sus intenciones de verme muy mal. Se decía muy arrepentida, pues ya había pagado por lo que me hizo, y esperaba que algún día yo la perdonara, pero sobre todo, que Dios también lo hiciera. No le contesté a su mensaje. Creí que lo único que ella necesitaba era desahogarse, por lo tanto no tenía yo interés en responderle. En alguna ocasión me tocó verla en la calle. La verdad es que lucía bastante mal. Estaba adelgazada como si no hubiera comido en días. Su cara estaba completamente maltratada. Las cicatrices abarcaban prácticamente toda su cara, y el ojo que perdió lo tenía completamente cerrado. Su condición era tan triste y deplorable que al pasar junto a ella, Sara ni siquiera me reconoció. No le guardo ningún rencor. Le perdono lo que me hizo. Finalmente nadie se va de este mundo sin pagar el daño que hace, y sé que en su castigo aún le esperan cosas más horribles por vivir, porque cuando se juega con la oscuridad, nadie sale bien librado. Sé que estaré lejos para entonces, haciendo mi vida cuando eso ocurra. Lamento que las cosas hayan terminado así, pero ¿qué se puede hacer cuando se hace brujería? Ese es el precio que se tiene que pagar.